Nuestro primer invitado aquí en 8am este jueves. Estamos junto a Alfonso Ledete, candidato a la Intendencia del Departamento de Canelones por el Partido Nacional. Alfonso, bienvenido. Bienvenido, gracias. ¿Cómo te va? Buen día, saludos a toda la teleaudiencia y a vuestra disposición. Bueno, estamos en plena campaña, falta ya muy poco para lo que es esta última instancia extensa eleccionaria de nuestro país. Y bueno, ¿cuáles son las prioridades que se maneja desde tu lugar para la Intendencia de Canelones? Canelones, después de 97 reuniones que hemos tenido, desde el 7 de enero hasta la fecha, visita de asentamientos, recorrida por distintos barrios, inauguración de bastiones políticos, lanzamiento de candidatos a los municipios, 97. Y en la gran mayoría, el tema número uno, el gran déficit que hoy tiene Canelones, tiene que ver con lo vial. Arreglo de calles de Tosca, bitumen y hormigón. Si voy, por ejemplo, a Barros Blancos, que allí nuestro candidato Fernando Piri me llevó 8 veces a recorrer Barros Blancos, es el lugar donde de los 121 asentamientos que tiene Canelones, 35 están ubicados precisamente en Barros Blancos. Y la ciudadanía nos dice, no queremos vivir más en una nube de polvo. Y eso se refiere a las calles de Tosca, también a los pozos, los drenajes pluviales. En definitiva, este tema está marcado como el número uno. El segundo tema, el transporte. Canarios que tienen que venir a trabajar a Montevideo temprano, que quieren retornar a sus hogares rápido y con un costo relativamente bajo. Allí de Parque Plata, en la Costa de Oro, Eduardo Sosa, que es nuestro candidato al municipio, cuando tiene que venir a hacer alguna gestión a Montevideo, le insume 2 horas llegar a Capital y 2 horas volver. Y eso pasa también desde Canelones, por ejemplo, Capital. Allí está Andrea Sande, que también tiene que venir a hacer gestiones, y a nuestra candidata al municipio le sucede lo mismo. Allí lo que proponemos nosotros es, en el ámbito de coordinación con el Ministerio de Transporte, empresas, Intendencia de Canelones, pero la de Montevideo. Porque hay un problema muy importante cuando llega el tránsito a Montevideo, que se genera ese embotellamiento en la capital del país. Está muy bien la senda solo bus, aquí en Montevideo, pero hay que controlar que efectivamente allí se ejecute que solamente transiten los ómnibus. También el estacionamiento, que cuando se generan distorsiones, eso enlentece lo que es el normal desplazamiento de las unidades del transporte. El tercer tema, saneamiento. Es la necesidad imperiosa de avanzar en saneamiento. Nuestro gobierno nacional dejó 14 localidades en Canelones que está hoy, en este momento, en progreso. Allí donde María Mosegui, nuestra candidata al municipio, se están enterrando los caños y la Intendencia después va a tener que pavimentar. Va a pasar lo mismo en Sauce con Rubén Sotonelo, que es candidato en el municipio, va a pasar lo mismo también en la localidad de Tala. Ahora, queremos que se avance en este periodo de gobierno. Por eso le vamos a tocar la puerta al presidente de la República, también a la ministra de Transporte y a OCE, para poder contar con 20 localidades más en Canelones con saneamiento. Cuarto tema, lo vinculado con lo tributario. Ya el bolsillo de los canarios no aguanta más. Hubo un masazo tributario en el año 2021, 400% de aumento en la contribución inmobiliaria a través de la tasa de servicio, que nosotros nos comprometemos a no aplicar ese masazo. Y después los temas ambientales. Te fui nombrando 5 temas. Sí, ahora uno a uno, capaz, ¿no? Vamos a ir desglosándolos, pero a mí se me ocurre una pregunta en base a esto, de todas estas cosas que hay que, de alguna manera, bueno, a tu criterio resolver, digo, ¿cómo hacerlo cuando estamos proponiendo también una reducción de 30 millones de dólares en el quinquenio en lo que tiene que ver con gastos de la Intendencia? Porque todas estas cosas requieren de dinero. Entonces, ¿cómo se equilibra una reducción de 30 millones de dólares en 5 años con una propuesta tan ambiciosa de resolver todos estos problemas? ¿De dónde saca Daniel Nogueira ese monto de 30 millones, 69.575 dólares? Porque es muy preciso. Es muy preciso. Nosotros combatimos durante 5 años el clientelismo y el amiguismo político en la Intendencia de Canelones. Ustedes me dirán, bueno, pues esto pasa en varias intendencias del interior y del Partido Nacional. Yo hoy estoy en Canelones, me tengo que preocupar en Canelones. Y en Canelones ingresaron 500 personas por la vía del amiguismo y el clientelismo. Lo que el ERT ya tiene decidido, que de ganar la Intendencia el 11 de julio cuando asuma, no va a renovar el 50% de esos contratos directos. Eso implica en 5 años, porque ya sumamos los sueldos, los aguinaldos, porque tenemos toda la información de cada una de esas personas. 30.069.575 dólares en el quinquenio. ¿Qué me permite a mí eso? La mitad destinarlo a obra en los 32 municipios de Canelones. Los alcaldes y alcaldesas van a tener $500.000 en el quinquenio para una ciclovía, para
un espacio público, para una plaza, para la obra que se defina en el Consejo Municipal con los vecinos. El resto, ¿qué pretendo hacer? Aspectos viales que para mí son centrales, que va en consonancia con el primer tema. Lo primero, una cuadrilla vial para cada municipio, que eso es fundamental. Lo segundo, equipamiento vial. Queremos, con los recursos que nos brinda la OPP, más el Ministerio de Transporte, que le vamos a pedir ayuda, más este recurso de la Intendencia, poder dotar de un equipo vial a cada municipio. Motoniveladora, retroexcavadora y un camión. Y eso le da autonomía e independencia. No depender de la Dirección General de Obras que te dice, te envío una máquina a los 2 meses, no aparece, a los 4 no aparece, al año no aparece, y las personas están necesitando la solución inmediata. Permítame hacer una consulta, porque usted encadena un tema con otro y es interesante porque hay tanto para hablar, pero volviendo al tema de la designación de los cargos de la Intendencia, ayer, por ejemplo, en la Comisión de Código y Constitución de Diputados, se aprobó el proyecto de ley, que ya tiene bastante tiempo, ¿no? Hay uno del Partido Colorado, otro del Frente Amplio, justamente para eliminar la designación directa y que sea siempre concursables los puestos en la Intendencia. El Partido Nacional no lo votó. ¿Qué le parece esto? Usted justamente está abogando por este tema y con esta bandera. Eso va ligado a los compromisos electorales que generalmente los candidatos tienen. Por supuesto. También, ¿no? A ver, saludo a la diputada del Partido Colorado, que ayer la vimos en Tala, porque hubo un lanzamiento en conjunto de coalición, Partido Colorado, Partido Nacional, a Paula de Armas, que sabemos que trabajó en la comisión correspondiente y avanzó con este proyecto del ex senador y el ex ministro extinto Adrián Peña. Nosotros estimamos que es un paso importante porque lo vemos en Canelones. Es decir, en Canelones, amparado en el Estatuto del Funcionario Municipal, en el artículo 6, es una canilla permanente de ingreso, reitero, a través del amiguismo y el clientelismo, porque la gran mayoría son por determinados arreglos políticos del exintendente, hoy presidente de la República. Ustedes saben que yo lo combatí eso. Entonces no puedo tener dos discursos. Si existe una herramienta que puede favorecer que no se genere esta situación, bienvenida. A nivel nacional, aparte, si hay un Por proyecto, supuesto. si hay una ley, ya está, si no es queda ley, otra. si es ley, es a nivel nacional, no cabe duda. Por eso. Ahora, lo que está claro, que en mi departamento eso implicaría, insisto, un ahorro de $30.069.575, que yo lo saco del clientelismo político y lo ubico en obras para la comunidad. Pero ¿qué le parece que el Partido Nacional no apoye este tipo de Claro, porque proyectos? de alguna manera estás desmarcado de lo que es este Partido Sí, por Nacional. supuesto. Eso Nosotros tenemos claro. autonomía de pensamiento, autonomía de acción. Hoy, en lo personal, nosotros no estamos en el Parlamento, sí estamos en esta candidatura y, por tanto, lo que estoy sosteniendo en este momento lo mantengo fuera de este ámbito, en este ámbito y, por supuesto, en las tribunas de debate. Por tanto, insisto que cuando esto se aborde, que por lo que me dijo ayer la diputada de Armas seguramente va a ser en los primeros días de mayo, creo que es el 6 de mayo, allí se dará el debate y allí se verá si existen las mayorías como para poder avanzar en el tema. ¿Hay ciertos cargos en particular que a usted le hacen ruido dentro de Sí. la Intendencia de Canelones? Sí, hay 4 cargos que son exclusivamente burocracia y son para ubicar punteros políticos del partido de gobierno. Se llaman los denominados coordinadores de gabinete. Eso no existía, ni en gobiernos del Partido Colorado, ni en gobiernos del Partido Nacional. Los creó este partido que hoy gobierna Canelones. Y cada uno de ellos, son 4, tiene un salario mensual de 225.490 pesos. Yo con Lerete eso desaparece. Es decir, el intendente, secretario general y los directores generales. No puede existir un coordinador para coordinar el trabajo entre el intendente, el secretario general y los directores generales. Eso nunca existió. Existe ahora porque evidentemente se armó una estructura de corte político partidario. Esos 4 se van, es $1 millón para obras. Lo que ya le decía de los $30 millones, más $1 millón todos los meses para obras en el departamento de Canelones. Y después estamos más que analizando, estamos en el convencimiento que son muchas direcciones generales. Vamos a fusionar algunas en el entendido de que se creó también mucha burocracia, mucha estructura para darle cabida a toda esa estructura partidaria que se montó en su momento, ¿no? En el tema transporte me quedé pensando sí, en la agilidad y haciendo referencia a lo que ocurría desde Parque del Plata para acá, sí. Pero digo, convengamos también que está lleno de semáforos y de cámaras de velocidad. O sea, eso también, digo, ¿qué injerencia se va a tener sobre eso? ¿Cómo se va a articular eso? Porque eso, más allá de que haya buenos servicios, etcétera, si tenemos que venir de Parque del Plata para acá y ponemos una hora, ¿cómo corregimos eso? En esta mesa de diálogo, de coordinación, ministerio, empresas, Intendencia de Canelones y Montevideo, ese es un tema. Tema radares, tema semáforos, tema vinculado con las paradas que realiza cada uno de los servicios.
si hay coches que son semidirectos, si son directos, cuál es el recorrido. Porque hay dos factores que son fundamentales. Por un lado es el factor tiempo. Muchas personas dejaron el ómnibus y ¿qué hacen? En el caso tuyo, de él, mío, alquilamos un pequeño vehículo y nos trasladamos a Montevideo. Bueno, tenemos que invitar, enamorar de vuelta a aquellos que dejaron el sistema de transporte, en este caso de ómnibus, para que vuelvan nuevamente a este sistema. Y el otro es el costo. Esa es la realidad. Hoy la paramétrica, que ustedes saben que la paramétrica es todo lo vinculado con la parte salarial de los trabajadores, el combustible, los fluidos, gastos, etcétera, lleva a que cada servicio tiene que estar vendiendo 28 boletos y hoy vende 22, 23. Por eso los números en rojo. Y allí nosotros tenemos un gran desafío también con el Ministerio de Transporte a los efectos de ver esa variable que se generó en su momento en otros gobiernos del Frente Amplio, que permitió el ingreso de determinadas empresas a Canelones que le generó un perjuicio a las empresas de Canelones. Estamos hablando de la venta de boletos. Entonces, eso pero COPSA está complicada hace tiempo, ¿no? Sí, por supuesto, pero no solo COPSA. Miren que hay otras empresas también que han sufrido ese impacto. Porque una cosa es que si usted tiene la capacidad de vender determinado número de boletos, pero ingresa determinada competencia al territorio, usted empieza a ver retaseado esa venta. Entonces, todo eso tiene que estar en el ámbito del intercambio. Veíamos recién imágenes de Atlántida. ¿Cuál es la propuesta para reactivar Atlántida y por qué es necesario que se reactive Atlántida? Mira, Atlántida es la capital turística de la Costa de Oro. Hoy está abandonada, hoy está gris, hoy está oscura. ¿Qué es lo que queremos? Primero, saneamiento fundamental para poder desarrollarlo desde el punto de vista inmobiliario. Tuvimos 8 reuniones en su momento con Raúl Montero, el expresidente de OSS, y ese tema lo dejamos avanzado, está avanzado. Para eso coincidimos con el candidato del partido hoy de gobierno, porque a ver, algunos puntos tenemos que coincidir. Bueno, en esto coincidimos que es una prioridad donde la Intendencia puede instrumentar lo que en su momento hizo el exintendente Marcos Carámbula en el primer periodo de su gestión con el consorcio canario en Ciudad de la Costa. Yo en Ciudad de la Costa aplaudo, hoy Ciudad de la Costa ha avanzado, yo no puedo decir que ha retrocedido. Tenemos el saneamiento, tenemos el pavimento. La recolección de residuos. Por supuesto, es decir, nosotros resaltamos algunos de los temas porque no estamos hablando de tierra arrasada, es como el actual presidente y todo el equipo de gobierno cuando llegó al gobierno nacional. No es tierra arrasada nuestro gobierno del 2020 al 2025, todo lo contrario. Bueno, en Canelones encontramos algunos puntos donde nos podemos parar sobre esos puntos y avanzar. Uno de ellos está vinculado con esta suerte de consorcio canario que surgió por allá por el 2006 en Ciudad de la Costa, que se puede extrapolar a Atlántida. ¿Qué más queremos para Atlántida? Queremos la doble vía de Ruta 11, que cuando nosotros la lanzamos a la agenda pública era de la Ruta 8, la intersección con la 11 hacia Atlántida, la doble vía. Ahora desde el Ministerio tomaron esa bandera y dijeron, no, vamos a hacer de San Jacinto. Aplaudimos, bien. Eso quiere decir que cuando se generan propuestas y existe eco desde el gobierno, todos salen beneficiados. Y después el tan mentado tema del puerto deportivo. Es el único departamento con costa de todo el Uruguay donde el Estado nunca invirtió un peso en los temas portuarios. A ver, hace tiempo se viene hablando de un 70 proyecto, años, ¿no? 70 años. Nuestro gobierno dejó todo pronto para licitar. ¿Por qué? Porque es importante tener un diseño del puerto, ya está, son 250 amarras, ya está, los estudios de prefectabilidad, ya está, los estudios sísmicos y los estudios, en este caso, de batimetría. Está todo pronto. ¿Qué tiene que hacer este gobierno? Que se lo vamos a pedir a la ministra de Transporte, usted licite la obra, con impactos ambientales, con todo lo que se tiene que hacer, porque son obras a mediano y largo plazo. Quizás esto en el quinquenio no se concrete, capaz que la obra empieza a finales de este periodo, pero tenemos que ponerle un comienzo a este tipo de obras y de inversiones que son fundamentales. Usted recién hablaba de que lo bueno hay que darle continuidad, ¿no? Sí. Las encuestas son claras, las últimas de cifra le dan a Francisco Leñani un 46%, 39%, a toda la coalición junta, ¿no? Andújar 14%, Walter Salvini 12% y a usted un 9%. ¿Qué le dice a los canarios? ¿Cuál es esa encuesta? La última de cifra. ¿Cuándo salió? Ayer. ¿Esta es de Canelones o de Montevideo? Yo vi la de Montevideo, no vi la de Canelones. Canelones. Sí. Yo vi de otra encuestadora, la de Factum, donde allí nos da más cerca de, en este caso, el candidato del partido de gobierno, donde allí tenemos la coalición una gran oportunidad después de 20 años de alcanzar el objetivo que es la Intendencia de Canelones, por 3 razones que son fundamentales. La primera, porque votamos juntos, es decir, no hay dispersión de votos. Antes entrábamos a la cancha perdiendo. Quien fue
nuestro presidente y fue candidato a intendente, porque Luis fue candidato a intendente en el año 2010, ya sabía de antemano que entraba perdiendo la cancha porque votábamos separados. Bueno, hoy, al votar juntos, tenemos la gran oportunidad de alcanzar el objetivo. Segundo, somos 3 candidatos, es decir, allí tenemos una suerte de representación de todo el departamento. Y tercero, somos de zonas distintas del departamento. Walter es del municipio de 18 de Mayo, Sebastián de Canelo es capital, nosotros del este de la Costa de Oro, y por eso para nosotros tenemos, en base a esas 3 particularidades, la posibilidad de avanzar con fuerza, diría con éxito, teniendo en cuenta que además la campaña ha sido de propuesta. En Canelones no ha sido ni de agravio, ni ha sido de enfrentamiento, ha sido de propuesta, y eso la gente lo ha ponderado. Hablando de agravio, vio el video bueno, vamos primero con eso, iba a hablar de castellano. Perdón, pero aprovecho la situación. ¿Vio el video que circuló pero también hablo de propuesta. en redes sociales esta mañana de 2 candidatos de Rivera? No. Sí, lo vi antes de ayer. Dos candidatos a la Intendencia de Rivera que estaban en un streaming en redes sociales, y bueno, y uno se levanta a empujar y a pegarle al otro. Ese es el tono que usted... No, nosotros en Canelones venimos muy bien, tenemos profundas diferencias en algunos temas, obviamente saben muy bien quién es el DRT, yo sé muy bien quién es el partido de gobierno. También hay mucha... Sí, ahí lo estamos viendo. Mauricio González, el Partido Colorado, que es el de la izquierda. Es una violencia. Y el Frente Amplista, Ricardo Esteves, durante una entrevista en el programa Edición Limitada, que bueno, que se levanta y lo empuja, y ese tipo de violencia que ya hemos visto. Sí, esto me imagino que es repudiable, ¿no? También hay mucha idiosincrasia local que solamente se conoce en el lugar, me refiero a Rivera, y a 500 o 600 kilómetros, como el caso de Canelones, a veces es difícil de entender. Eso seguramente tiene un contexto que nosotros desconocemos. A ver, ese tipo de agresión para pero tampoco los contextos pueden ser una justificación. Nadie lo justifica y como tú decís, lo condenamos. Pero también hay un contexto que hay que muchas veces comprender de por qué se genera una acción, porque una acción deriva en una reacción. Entonces, ante eso, habría que saber qué fue lo que pasó allí, ¿no? Sí, bueno, totalmente desmedido. Totalmente. Hablando de propuestas, ¿hay alguna propuesta específica para Castellanos, que sufrió bastante por el último temporal ahora? Sí, nos comunicamos con los 2 candidatos allí al municipio, con Roberto Siriani y con Óscar García, porque ese municipio lo gobierna el Partido Nacional, por ende la coalición republicana, y allí inmediatamente me comuniqué con el ministro de Ganadería, con Alfredo Frati, para que se vea que nosotros estamos activos con el gobierno, porque tenemos que trabajar con el gobierno nacional. En su momento fuimos a tener una reunión personal con la ministra de Salud por el Hospital de la Costa, el hospital que había sido en su momento tema de campaña electoral, tanto de Orsi como de Delgado, y que ahora queremos que se concrete. Y allí la ministra Lustenberg nos atendió de manera espectacular, con los 2 candidatos al municipio, con Capani y con Martínez, y dijo, sí, el hospital va a salir. Obviamente uno como intendente de resultar electo tiene que poner todo a disposición desde el punto de vista territorial, y así va a ser. Con respecto a Castellano, allí Frati fue muy claro, estamos haciendo el relevamiento de todas las pérdidas, se hizo un trabajo pormenorizado, y a partir de allí ver 3 acciones. Una, desde el Ministerio de Ganadería, para ver qué tipo de contención puede haber, no solamente desde el punto de vista crediticio, sino ayuda inmediata. La otra, a nivel de la Intendencia de Canelones, que sabemos que también técnicos de la Intendencia estuvieron trabajando para poder colaborar, y otra a nivel municipal, porque el municipio tiene determinados recursos que son mínimos, pero para poder auxiliar ante voladura de techos con chapas, ante determinada situación. Por tanto, la cobertura existió, el sistema político trabajó de manera unada, y por tanto se está observando cómo se puede ayudar en ese tema, ¿no? Alfonso Leretia, muchas gracias. Un placer. Un gusto, muy amable. Muchas gracias. En todo lo que se viene, que hay mucho trabajo. Bueno, muchas gracias. Gracias.